Saludos a todos, bienvenidos al canal de Aprenda y Crea Todo en Programación. El día de hoy vamos a crear una solución didáctica llamada control de asistencia, cuyo objetivo es el manejo de archivos en C++. En C++ el manejo de archivos se logra utilizando la clase fstream, que significa FileStream. Esta clase se deriva de la clase IOStream. Por lo tanto, para realizar manejo de archivos en C++, se debe incluir la librería fstream. Dicha librería contiene dos clases principales que son las siguientes. La clase offstream, que significa output file stream, se utiliza para escribir datos a archivos. Y la clase ifstream, que significa input file stream, se utiliza para leer datos de los archivos. En tal sentido, empecemos con la creación de la solución didáctica. Vamos a crear un proyecto utilizando el lenguaje C++. Este proyecto será de tipo console application. A esta solución o proyecto le llamaremos control de asistencia. Dado que utilizaremos el lenguaje C++, en este proyecto habilitaremos el uso de C++ moderno, por lo tanto haremos algunos cambios a las propiedades del mismo, específicamente sobre el lenguaje C++. Cambiaremos esta propiedad de no a yes, es decir, utilizaremos el estándar C++23 juntamente con la definición del lenguaje C++23. Aplicamos los cambios y listo. Hacemos limpieza del código sugerido, quedándonos con las líneas de sentencia que nos servirán para tal efecto. Ok, ya tenemos incluida la librería IOStream. Incluiremos la que nos compete en esta ocasión, la cual es la librería o clase fstream para el manejo de archivo. Asimismo, la clase string y finalmente la otra clase print. De la misma manera haremos uso de nuestro espacio de nombre estándar. Ok, dado que la solución está enfocada al control de asistencia, lo primero que debemos de hacer es definir un aspecto modular a nuestra solución. Por lo tanto, crearemos un procedimiento para la definición de nuestro menú principal. Este menú principal contará de tres opciones. Por lo tanto, necesitaremos de una variable respuesta de tipo entero que almacenará la opción seleccionada por el usuario. Posteriormente crearemos una estructura de control repetitiva do while para ello, para crear nuestro menú, donde definiremos lo siguiente. Primero, haremos una limpieza de la pantalla mediante el comando cls del sistema operativo. Incluiremos un título, en este caso menú principal, un subtítulo, control de asistencia, eh, le adjudicamos una línea de decoración, posteriormente un salto de línea y luego estaremos definiendo las opciones del menú principal. Como primera opción definiremos el nombre la opción de ingreso, posteriormente la opción de impresión del listado de asistencia y finalmente la opción 3 para salir del sistema, salida. Dejaremos otro salto de línea y a continuación una literal que diga seleccione una opción,
donde el usuario deberá leer la respuesta, el valor para la variable de respuesta. Seguidamente haremos otra limpieza de pantalla y ahora ejecutaremos el subproceso de acuerdo a la opción seleccionada, y eso lo haremos mediante una estructura de control selectiva múltiple, switch, para este caso, donde recibiremos la respuesta, y si la respuesta es para el caso 1, es decir, para la opción 1, entonces ejecutaremos un submódulo llamado capturar datos o asistencia, capturar asistencia. Posteriormente, si el caso es 2, es decir, si es para la impresión, llamaremos el submódulo imprimir asistencia. En otro caso, es porque o la respuesta es diferente a 1 y 2, y mientras la respuesta sea diferente a 3, entonces que continúe mostrándonos el menú. En último caso, que se salga del sistema. Perfecto. Solo nos queda implementar los submódulos correspondientes. En este caso vamos a implementar el submódulo de capturar asistencia. Para la captura de las asistencias crearemos un procedimiento llamado capturar asistencia, donde básicamente capturará el nombre, por lo tanto definiremos una variable llamada nombre de tipo string, seguidamente de un título que diga registro de asistencia. Una pequeña decoración, algo de decoración para que no se vea muy escueta la solución, y posteriormente solicitamos que ingrese el nombre la persona correspondiente, ingrese el nombre del asistente, luego mediante la función getLine capturaremos el nombre del asistente. Posteriormente definiremos un proceso para guardar la asistencia correspondiente. En este caso lo haremos a través de una función llamada salvar nombre. Entonces la función se llamará salvar nombre y como argumento le enviaremos el nombre que estamos registrando. En tal sentido, esta función no existe. La vamos a crear acá arriba. Esta función nos devolverá un valor tipo string. Esta función, pues básicamente gestionará el manejo de archivos específicamente para guardar datos, guardar datos en un archivo. A este archivo lo llamaremos archivo de salida. Por lo tanto, utilizaremos la clase offstream para tal efecto. Offstream archivo salida, dado que utilizaremos para escribir la información. Archivo de salida, el archivo de salida se llamará asistencia.txt. Este objeto archivo de salida se utilizará para crear el archivo y la forma en que éste funcionará, dado que
Nosotros crearemos el archivo y si este no existe, pues se creará y además definiremos una bandera para que agregue datos en cada momento. Y eso lo haremos con un argumento llamado iOS append de, de ir agregando datos al final del archivo. Ok, verificaremos si el archivo fue creado exitosamente y no hay problemas en su apertura. Si es así, entonces procederemos con salvar el nombre, no sin antes definir la captura del argumento de tipo nombre en esta parte. Si no hay problemas en la apertura del archivo, entonces simplemente imprimiremos o salvaremos ese dato en el archivo correspondiente, en el archivo de salida con un formato específico de tal argumento o variable. En este caso, ya dado que solo tenemos una variable o un argumento, pues solo tendremos el argumento 0. Finalmente, nos aseguraremos de que el archivo quede cerrado. Y como todo está correcto, retornaremos un string vacío. De lo contrario, si hay problemas en el archivo, retornaremos un mensaje que diga problemas con la apertura del archivo. Punto. Listo. Esta función devuelve un valor tipo string. Por lo tanto, si nosotros estamos llamando esta función, nos quedaremos esperando a que nos retorne un valor. De tal manera vamos a obtener ese valor a través de una variable tipo string llamado mensaje error. Mensaje del error, si es que existe. Esta variable quedará esperando el mensaje que se pueda producir de la función. Si el mensaje de error es diferente a vacío, quiere decir de que sí trae algún mensaje de error. Por lo tanto, imprimiremos el mensaje correspondiente de esta forma. Mensaje error. Listo, ya tenemos el módulo de captura de la información correspondiente. Muy bien, ahora procederemos con la impresión de la asistencia de acuerdo al nombre del submódulo definido acá, imprimir asistencia. Vamos a crear este procedimiento. Entonces, como el objetivo es imprimir toda la data que se encuentra almacenada en el archivo, entonces vamos a utilizar para ello la clase ifstream, es decir, input file stream. Para ello crearemos un objeto llamado archivo de entrada, es decir, de dónde vamos a ir a traer la información. Este nombre de archivo será igual al archivo creado acá arriba, asistencia.txt. Por lo tanto, definiremos ese nombre como tal. Seguidamente, imprimiremos un título para ello. Por ejemplo, impresión de asistencia. Un poco de estilo. Ok, si el archivo fue abierto correctamente, el archivo de entrada is open.
Si no hubo problemas en su apertura, entonces procederemos a leer línea por línea del archivo. De tal manera que necesitaremos una variable llamada, cualquier variable, en este caso la vamos a llamar línea, donde estaremos almacenando cada línea del archivo. Para ello, haremos un recorrido de todos los registros del archivo mediante la estructura de control while, aplicando la función getLine, es decir, obtenga la línea del archivo de entrada y por cada línea que exista, almacena la variable línea. ¿Sí? Es getLine. Posteriormente, si existe al menos una línea, procederemos a imprimir la línea correspondiente. Y con ello, pues, imprimiremos todos los registros del archivo o los registros de asistencia. Finalmente, nos aseguraremos de que el archivo quede cerrado. Quede cerrado y, en otro caso, si el archivo pues tuvo problemas en su apertura, procederemos a imprimir un mensaje para ello. Por ejemplo, problemas con el archivo. Finalmente, para que se vea la información, haremos una pausa, aplicando el comando pause del sistema operativo. Si todo está bien, ya podríamos verificar nuestra solución. Muy bien, ejecutamos, no sin antes hacer una compilación con Control Shift B. Esperemos que termine de compilar. Ok, ya está la compilación. Ejecutemos nuestra solución. Entonces, pues básicamente no tenemos nada porque nuevamente no hemos llamado al menú principal en la función principal main. Entonces ejecutaremos desde la función principal main nuestro menú principal, que es este. Muy bien, aquí tenemos el menú. Ejecutamos la opción 1, pero parece que no está funcionando. Ahora comento cuál es el problema. El problema suscita acá, que cuando capturamos el valor de la variable respuesta utilizando la función sein, resulta ser de que no se captura el enter, quedando en el buffer de memoria. Por lo tanto, cuando llamamos al procedimiento capturar asistencia, la variable acá, nombre, captura ese enter y por eso no se ve la información, no se ve el proceso, el seguimiento de este proceso. ¿Cómo debemos de solucionar esto? Lo que debemos de hacer es limpiar el buffer después de la función sein. ¿Y cómo se limpia el buffer? Aplicando la función ignore de esta manera. Es decir, que si se encuentra que limpie el buffer, sí, solo si se encuentra un salto de línea. Por lo tanto, a través de esta función numeric limits,
Con esta línea de código podemos limpiar el buffer. Es decir, lo que le estamos indicando aquí, recorra toda la respuesta y hasta el máximo de su longitud y donde encuentre el salto de línea, ignore ese salto de línea. Y con eso, pues, logramos con éxito que no nos dé el error visto anteriormente. Ejecutemos nuevamente la solución. Muy bien, se está ejecutando, ya tenemos el menú correspondiente y ahora seleccionamos la opción ingreso y como ven, ahora sí me está pidiendo el nombre del asistente. Por ejemplo, Juan, ingresamos a otro asistente, Pedro, ingresamos a otro más, Armando, Wilson y Guillermo, por ejemplo. Ya ingresamos la data, ahora queremos ver la impresión de asistencias. Bueno, seleccionamos la opción 2 y listo, tenemos nuestra impresión de asistencia. Juan, Pedro, Armando, Wilson y Guillermo. Y así es como hemos implementado una pequeña solución didáctica utilizando para ello las clases que nos provee la clase FStream en C++. Espero que haya quedado claro todo el objetivo de esta solución. Hasta la próxima. Gracias.